Hoy día nos toca instalar llaves de agua potable en todas sus versiones, todas sus alternativas y unas cuantas indicaciones especiales y tips. Ahí tenemos un mini set para poder hacer las demostraciones. Hoy, bien mini, pero está muy bueno. Sí. Objetivos de esta clase. Conocer los principales tipos de llaves de agua potable que se utilizan en nuestros hogares. Conocer e identificar las etapas que forman parte de la instalación de una llave de agua potable y conocer la secuencia de instalación de una llave de agua potable, fría y caliente. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿quién puede hacer la instalación de una llave de agua? Es un trabajo que puede ser ejecutado por cualquier persona. Cualquier hijo de vecino puede dedicarse a instalar una llave de agua potable. Maravilloso. Hay que seguir una cierta cantidad de pasos que se los vamos a explicar inmediatamente, pero es muy sencillo. Lo único que tiene que tener es los materiales, es decir, la llave y la conexión en el muro, y algunas herramientas eventualmente, incluso en algunos casos ni siquiera se necesitan herramientas, porque hay algunas llaves y procesos que se hacen con autoinstalación. Y simplemente una guía clara de cuáles son los pasos a seguir para hacer este proceso de instalación. La llave más común y corriente es la llave de tipo independiente, la típica llave de los antiguos lavatorios y, por ejemplo, las llaves de agua fría y agua caliente para la lavadora. Estas son llaves que entregan un solo servicio, que es servicio de agua fría o servicio de agua caliente. Y podemos incluir aquí las llaves de paso, que van en las líneas de cada uno de los artefactos antes del artefacto. Ya, las de paso siempre sí, igual son de perilleo, ¿cierto? Sí, yo quedo con eso en la mano, por eso te lo digo. Sí, sí. Ya. Ahora, el tema es que existe una variante de las llaves, que es la llave de bola. Ah, tenés razón. Que no tiene perilla, sino que tiene una manilla. Sí, esa manilla, que también he quedado con esa en la mano. Es en 90, en 90 grados nomás el movimiento. Hay que ser delicados con eso. Sí. Algo que yo no soy. Ahora, estas llaves independientes están compuestas de mandos individuales, es decir, manillas individuales o perillas individuales. Es decir, una llave para el agua caliente y otra para el agua fría. El artefacto donde está montado el dispositivo tiene que tener un agujero por cada llave. Y antiguamente existían lavatorios con 3 agujeros para tener la posibilidad de montar una copa donde iba afirmado el tapón del desagüe. Ah, eso era, mira, Sí. yo he visto el orificio, pero no sabía para qué. Claro. Era. Ahora, el orificio central ahora se ocupa cuando hablamos del segundo tipo de llave, que es el monomando o monoblock. Que es el que casi ahí la ya... mayoría de las casas está teniendo ahora, porque podéis por fin llegar a la guatilla con una sola llave. Existe un tipo de llave que junta dos llaves normales, por decirlo así, y es la llave de combinación. Normalmente se usa en lavaplatos o en lavaderos. Está conformada por 2 llaves de comando independientes, pero un solo grifo de salida común, normalmente al centro. Pues, se usan más que nada en los lavamanos y en los lavaplatos, y deben estos artefactos tener al menos 3 agujeros, 2 para las llaves y 1 para el desagüe. Algunas veces también podrían utilizarse en las duchas, y ahí ocupamos solamente 2 orificios. El grifo queda en el aire. También se les llaman llaves de cuello ganso. Tipo de llave monomando. Aquí sí que llegamos a el top de top. Es una sola llave que maneja 2 servicios. Servicios de agua fría y servicios de agua caliente. ¿Por qué? Porque llegan cañerías de alimentación bajo el mueble a la llave y con un solo mando regulamos el paso de este tipo de servicios a nuestro gusto, a nuestra preferencia. Mientras subimos el monomando, aumenta el caudal que estamos solicitando del servicio. Si lo giramos a la derecha o a la izquierda, aumenta un servicio y disminuye el otro. Ya, alternativamente, en la posición central se utilizan los 2 servicios simultáneamente con el mismo porcentaje, ambos.
Esta es la razón por la que algunas llaves, sobre todo de lavatorios, por ejemplo, que son monomando, normalmente uno las deja en la posición central. Y cuando abre la llave, sale un agua un poquito más tibia que lo normal. Y al mismo tiempo se prende el elemento calefactor, un califón o un termo. Entonces, para evitar esta situación, hay algunas llaves en que la posición central es la posición del agua fría solamente. Y para tener servicio de agua caliente hay que girar la llave en uno de los dos sentidos. ¿Y si quería agua tibia? Si quiero agua tibia tengo que girar la llave. Claro, y ahí cachar. Pero es más o menos fácil. Ahora, el tema es que este tipo de llaves con la salida central de solo agua fría evita que se prenda el califón o que se gaste el agua caliente innecesariamente. Exacto. Porque normalmente cuando uno va a lavarse una mano o las manos, abre la llave, se lava rápidamente las manos, las cierra y usó agua fría. No alcanzó a llegar el agua caliente hasta la llave. Pero tú nos enseñaste que si queríamos hacer aún más eficiente el sistema, mejor ponerle al calefón una temperatura que fuera agradable, porque estar mezclando ahí agua con... es complicado. Bueno, este es el tipo de llave que vamos a utilizar y vamos a encontrar en la mayoría de las casas de habitación modernas. Hay una llave especial que se llama monoblock. Esta llave monoblock es el mismo esquema de la llave anterior. Pasemos el monito, digamos. Pero no tiene un solo mando, sino que tiene dos. Uno para cada servicio, el agua fría y el agua caliente. Pero mezcla ambos servicios en una sola salida. Normalmente son llaves un poquito más voluminosas. Ahora, ¿cómo escojo yo una llave monoblock respecto de una monomando? Cuando yo necesito un servicio de agua tibia y tengo el servicio de agua caliente con baja presión y en cambio el servicio de agua fría con alta presión, me conviene esta llave monoblock porque regulo independientemente ambos servicios. En cambio, con el sistema monomando, yo simultáneamente regulo los servicios. Entonces, si tengo diferencia de presión entre el servicio de agua caliente y el servicio de agua fría, necesito usar un monoblock, no un monomando. El monomando está pensado cuando la presión de ambos servicios es exactamente igual o muy similar. Importante. Lo primero que yo tengo que hacer cuando quiero hacer una instalación o una reparación, una revisión, es cerrar las llaves de paso. ¿Cuál llave de paso? La del recinto, la del artefacto y, por último, la llave general en el medidor. ¿Mejor? Sí. Si quiero reemplazar la llave que está con problemas o tengo que hacerle un mantenimiento, lo primero que tengo que hacer es vaciar todo el circuito. Abrir la llave para que entre aire y todo el agua salga. Entonces, para esto necesito hacer un circuito de descarga. Entonces, tengo que buscar una llave que esté cerca del medidor, lo más baja posible, abrirla también, de manera que se haga un flujo de agua hacia la parte más baja del circuito. Y aprovechar esa agua, no la vayan a botar. Ah, por supuesto, por supuesto. Como Normalmente las llaves son de jardín, así que por lo menos van a caer en las plantas. Ya. Entonces, el primer proceso es sacar la llave antigua. Las mismas herramientas que usamos para instalar la llave vamos a usar para soltar la llave. Ahora, hay algunas herramientas especialmente diseñadas para trabajar en las llaves, porque vamos a ver que es medio complicado meterse detrás del artefacto y alcanzar las tuercas y los elementos. Lo primero que tenemos que hacer es desconectar los flexibles, si es que usamos ese tipo de medio para poder instalarlas. Y es bueno siempre poner un recipiente, un balde, que reciba el poquito de agua que va a quedar siempre en las cañerías. Es muy difícil lograr sacar y extraer toda el agua de las cañerías. Ahora, dependiendo del modelo, hay dos formas genéricas para sacar la llave. Algunas usan tuercas que van atornilladas en espigas o en espárragos debajo del artefacto, o hay otras que hay que soltar la manilla, el vástago, y después retirar el cuerpo para sacarlas por arriba. Son las dos formas disponibles.
Yo antepondría eso, echar mata araña antes. Ah, porque claro. Si de entrar a picar allá, Sí. oscuro, húmedo. Arañitas hay. Ahora, generalmente se recomienda trabajar con guantes, así que... También, para prevenir. De todos modos. Si estás así y te cae en la cara, ya. Bueno, recapitulemos este primer segmento. La elección del tipo de llave de agua potable tiene relación e instalación existente y su funcionamiento. Asegúrese siempre de cerrar la llave de paso del sector en donde trabajará, como también desaguar la red correctamente. Recuerde, la correcta instalación de las llaves en relación a los servicios de agua caliente y fría. Voy a hablar, nada más. Vamos a la primera pregunta de el pizarrón. Corrijo, al pizarrón. Desde ahora, 1 minuto para contestar correctamente. Desde ahora ya. Sí. En una llave del tipo monomando, el control del flujo se realiza a partir de un cartridge, que es el cartucho, gomas de cierre, la compuerta, la llave de paso. Y como nos fue, ahí está. Mira, profe, aquí yo creo que vale la pena pegar una repasadita porque el 40% dijo la llave de paso y un 34% dijo el cartridge. Ya, entonces yo les pido que leamos bien la pregunta. ¿Qué dice? En una llave del tipo monomando, el control del flujo se realiza a partir de... Ya, ¿la llave monomando son las llaves de paso? No. Las llaves de paso nunca son monomando, son siempre independientes e individuales. Ya, qué bueno recalcar eso, profe. Entonces, cierto es que en un monomando podríamos regular el flujo desde la llave de paso. Pero estamos preguntando cómo regulamos arriba en la llave monomando. Entonces, la primera alternativa es la correcta, a través de un cartridge o de un cartucho. Perfecto, ya. Aclarado eso, entonces continuamos, profesor, desde el taller, por lo que veo ahí. Sí, por acá estoy. Partes de una llave. Vamos a ver diferentes tipos de llave en la siguiente sección, en que vamos a desarmar interiormente todos los componentes. Pero en general, las llaves funcionan y gracias a que 3 elementos se conjugan para que esto funcione. Cañerías de instalación, que es un circuito que va en los muros. Flexibles de conexión, que es la norma que exige que las cañerías puedan proporcionar una forma de conexión directa hacia el artefacto. Y las llaves de paso. Ahora se exige que haya una llave de paso en cada servicio antes de cada artefacto. Las cañerías. Ya vimos que pueden ser tuberías de cobre, metálicas, digamos, o plásticas, por donde circula el agua. Es una red que nace normalmente desde el suministro central, que es el medidor, a la casa, repartiendo todo el agua a los distintos recintos y a los distintos servicios. Probablemente va a haber una línea que va a dividir el caudal de agua hacia servicios de agua fría y otros servicios de agua caliente, proporcionados a través de algún medio calefactor. Están los flexibles, y ahí tenemos harto que hablar, vamos a verlo en forma práctica, que hay diferentes tipos de flexibles, dependiendo de los terminales, de cómo se unen a los otros elementos o a los artefactos directamente, de diferentes largos también. Y tenemos por último las llaves de paso. Hay diferentes tipos de llaves de paso, van algunas en la cañería, otras van exteriores a la cañería y las utilizamos directamente para poder instalar algún flexible hacia el artefacto. Una recomendación: si tenemos un artefacto donde vamos a instalar una llave y el artefacto es relativamente antiguo, es buen momento para cambiar, incluida la llave, los flexibles. Antiguamente no se utilizaban flexibles, sino que eran cañerías curvas que hacían llegar el servicio desde el muro hasta el artefacto. Ahora la norma exige que esto sea un flexible, un elemento que tenga una cierta elasticidad para poder equilibrar las distancias que hay entre la salida del servicio y la llegada al artefacto. Entonces, cuando hacemos un cambio en un artefacto, sobre todo antiguo, además cambiamos el flexible.
¿Cómo soltamos las tuercas? Bueno, las tuercas a veces se aprietan con el tiempo, se oxidan, entonces conviene usar algún tipo de lubricante penetrante. No voy a nombrar ninguna marca como WD-40 para no hacer ningún tipo de propaganda, pero así se hace mucho más fácil la manipulación. Ahora, ¿qué lubricantes sirven? Hasta el aceite de comer. El aceite de comer, ojalá tibiecito, puede servir muy bien para soltar una tuerca o una cañería demasiado apretada. Y tenemos una infinidad de herramientas, pero se recomienda usar llaves. Ojalá llaves de una medida fija, no llaves ajustables, porque las llaves ajustables no engarzan perfectamente con las cañerías y podrían rodar las tuercas o deformarlas. Rapidito llegamos a esta segunda, recapitulemos, pero antes de decir algo, quiero agradecerle a Francisco Gallardo, porque estaban preguntando cómo luce un cartridge, qué es un cartridge. El cartridge es el nombre gringo de cartucho nomás. Y Francisco nos comparte que es un cartucho del tipo cerámico que comanda la llave monomando, es el corazón de la llave. Si quitas la manilla del monomando, queda expuesta a la parte superior del cartucho. Así que sí, lo vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver, exacto. Y, ¿saben qué más vamos a ver? Como dijo Raúl Matas, recógeme el carnet, por favor. Es la pregunta 2 de Al Pizarrón, así que esta es nuestra segunda oportunidad para demostrar que estuvimos atentos y que sabemos. 1 minuto para contestar correctamente desde ahora ya. La pregunta decía así: los flexibles que tienen tuerca y goma de sello, HI, ¿usan estopa de sello? ¿Usan teflón de sello? ¿Se aprietan con llave y mucha fuerza? ¿No usan teflón y se aprietan lo suficiente? Esto casi pensando en la clase, hace 2 clases, ¿o no? Sí, lo dijimos hace tiempo. 81% dice no usan teflón y se aprietan lo suficiente. Efectivamente. De hecho, en la cápsula que hicimos en la sede de Sodimac, vimos que hay algunos flexibles que vienen con una herramienta manual para instalarlos. Y eso indica que solamente se aprietan con la fuerza de los dedos, directamente. No es necesario usar llaves o algún tipo de herramienta. Vamos al recapitulemos de este segmento. No solo existen tuberías de cobre, la correcta elección del material se relaciona con la metodología constructiva del proyecto. Recuerde realizar mantenciones periódicas de las llaves. Se recomienda que al momento de cambiar una llave de agua potable, también se realice el cambio de los flexibles y otras piezas que pueden presentar algún grado de deterioro. Querido profe, dígame. 2 cosas. ¿Ya? Yo sé que a lo mejor a mi jefe no le gusta que yo mire para el lado, pero ¿puedo mirar para el lado? ¿Me dejáis mirar para el lado? Mi marido no me deja. ¿Me dejáis tú? Ya, listo. Eres tan liberal. Ya, Roberto Nazario Cárdenas dice, cuando fallan las llaves, ¿se puede cambiar solamente el cartucho? Y aguántame ahí, profe, porque también alguien había dicho otra cosa que me le movió. Ya voy. ¿Cuál es la vida útil de un flexible? Y Nelson Medina había dicho que las casas de vivienda social antiguas tenían esas tuberías flexibles de la marca Tut. Y lo más importante que estamos conversando, Jaime Roberto Alegría dice, ¿el cartridge no es lo mismo que la mezcladora? Ya. Ya te dije loco, perdón. Tomo la pelota y empiezo a darle bote. A ver, para que salgamos al tiro de la duda, el cartridge es lo que va dentro de la llave, en este caso un monomando. Se saca la manilla, se sacan las tuercas que lo sujetan y esto es el cartridge. Qué bonito. ¿Ven? ¿Cerámica? Tiene una entrada para el agua fría, una entrada para el agua caliente y una salida. Y se maneja con la palanca superior hacia adelante, hacia atrás y girándola en un sentido o en el otro para darle flujo a uno de los servicios en mayor o menor medida. Esto es el famoso cartridge o cartucho para una llave monomando. Ahora, la vida útil de esta maravilla depende de la calidad del agua, porque en el interior del cartucho no se alcanza a ver mucho, pero hay 2 láminas que son de loza, que rozan entre sí. Entonces, eso hace que no se produzcan filtraciones entre los dos tipos de servicios, agua fría o agua caliente.
En la medida en que el agua viene con partículas, esas láminas de losa se deshacen, se rompen, se rayan, se quiebran incluso. Entonces, esto es para un equipo monomando. Se arma exactamente igual en sentido inverso, nada más. Y se puede cambiar. Si se puede cambiar, sí. Eso lo estaban preguntando ahora, acá también. Cuando falla el cartridge o el cartucho, lo más probable es que el elemento sólido de la llave ya también esté dañado. O sea, es muy poco probable que solamente se dañe el interior y lo de afuera esté muy bien. Ahora, otra cosa que tienen las llaves monomando y en general todas las llaves es un aireador. Este dispositivo hace las veces de filtro y al mismo tiempo permite que entre una mezcla, o salga en realidad, una mezcla de aire con agua, formando burbujas, de manera que el chorro no salpica y es mucho más ahorrativo del líquido, de agua. Ahora, tenemos una serie de llaves. Vamos a partir con las llaves de paso. Aquí tengo un abuelito de las llaves de paso. Oh. Es con ese yo quedo en la mano. Con ese he quedado yo en la mano. Sí, claro. Entonces, estas están compuestas por un cuerpo, una tapa y un vástago, que es lo que se mueve cuando yo acciono la perilla para abrir y cerrar. Entonces, si la desarmo, yo debería estar trabajando con guantes, por supuesto, pero el hombre porfiado no lo hace así. ¿Qué es lo que sucede? Que en el interior del cuerpo, no sé si se va a ver ahí, no tenemos luz suficiente para ver el interior, pero hay un asiento que es una superficie lisa con un orificio al medio. Apenas se distingue. Y eso comunica con uno de los lados de la llave, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. En cambio, el otro lado de la llave comunica directamente con la parte superior de ella. Entonces, este dispositivo, que calza perfectamente en el asiento de la llave, puede subir y bajar, abriendo y cerrando el orificio de salida del agua. ¿Cómo sube y baja? Gracias al vástago de la llave, que en la medida en que yo lo giro, lo atornillo o lo desatornillo, y así entra y sale, empujando la suela, que es la golilla de goma. Entonces después simplemente atornillo la tapa de la llave. Esta tiene un sello para evitar que por el eje salga agua y queda lista para funcionar. Ahora, todas las llaves de esta forma tienen dibujada, aquí ya no se ve porque tiene esta pintura esto, una flecha que indica el sentido del flujo. En este caso, el agua debe entrar por aquí y salir por acá. ¿Y cómo me doy cuenta cuando esa flecha ya está demasiado borrada? Miro el interior de la llave, hay un segmento que comunica con la parte inferior de la llave y el otro segmento que comunica con la parte superior de la llave. Entonces, siempre tiene que entrar por abajo el agua y salir por arriba. Si lo dejo al revés, voy a estar haciendo mucha presión en la zona del vástago y voy a tener pérdidas en la llave. Funciona igual, pero vamos a tener problemas a la larga y a la corta también. Otro tipo de llaves de paso son estas llaves de bola. Bueno, yo aquí tengo una que es de plástico, es prácticamente desechable. Se usa mucho en las tomas de las lavadoras y los artefactos. Entonces, esto tiene una bolita que tiene una perforación en el interior y ahí la bolita queda totalmente abierta. En la posición de 90 grados queda totalmente cerrada. Simplemente se atornilla y esto forma parte de la misma cañería, puede ser la misma cañería de salida del artefacto. Tenemos un nuevo tipo de llaves de paso que se pueden ocupar directamente, por ejemplo, para conectar las llaves de la lavadora. Y estas son un poquito distintas. No sé si la podría desarmar esta.
No, está demasiado apretada. Esta tiene la gracia que en el interior no tiene un vástago, sino que tiene un cartucho similar al monomando, pero que controla una entrada y una salida. Entonces, la forma de funcionar es un cuarto de vuelta para abrir, un cuarto de vuelta para cerrar. Entonces, son bastante más modernas y más astutas. Y van directamente en la hembra que está en el muro. Y por aquí colocamos, puede ser la manguera de la lavadora o el flexible que va hacia algún artefacto. Son llaves económicas, por decirlo así, porque llegan directamente al artefacto. Y aquí tenemos la misma llave que fusionamos ayer. Entonces, si la desarmamos, vamos a darnos cuenta que esta funciona también con asiento y golilla, pero el movimiento de la golilla no va asociado directamente al elemento que abre y cierra, sino que va interiormente la rosca, el tornillo, lo que la hace bastante más eficiente. Y para sellar el vástago al cuerpo va un O-ring de goma. Entonces, al instalarla, yo la aprieto, pero la aprieto con la fuerza un poquito más que la mano, nada más. Después viene el embellecedor, también se llama tulipa esto. Esta es regulable, se puede subir o bajar dependiendo de la posición en que está la llave. Termino con la manilla, aplico el tornillo que afirma todo el sistema. Y por último, escojo cuál es el servicio que voy a darle a la llave. Azul, fría. Rojo, caliente. Y ya tenemos nuestra llave de paso instalada en el artefacto. ¿Qué más? A ver, aquí tengo una llave independiente. Esta llave es plástica. Está pensada para, por ejemplo, casas rodantes y servicios que requieren que todos los artefactos sean livianitos. Y esta está dotada de un cartridge cerámico. El mismo cartridge que tiene este tipo de llave que mostré, llave de paso anterior. Entonces, si ustedes se fijan, tiene un solo orificio de salida y los orificios, perdón, un solo orificio de entrada y los orificios de salida están por el lado. Entonces, el movimiento de esta llave simplemente es un cuarto de giro para abrir, un cuarto de giro para cerrar. Y tiene dos elementos cerámicos que están en contacto uno con el otro, con un contacto, digamos, perfecto. Entonces, estas llaves no utilizan la típica gomita. Y este es su accionador. Simplemente es un cuarto de vuelta para abrir, un cuarto de vuelta para cerrar. También vienen con su aireador en el extremo para ahorrar un poquito de agua y mezclarla con burbujas de aire. Está archicomprobado que, por ejemplo, para efectos de lavado, las burbujas de aire arrastran mejor la suciedad que el flujo de agua pura, por decirlo así. A ver, acá tenemos otro elemento que también es un monomando, pero no es una salida como la que habíamos visto antes, directamente al artefacto, al lavaplatos o al lavamanos, sino que viene con un cuello de cisne, todo este detalle. Al fondo tiene su aireador, creo que incluso este modelo viene con un aireador de repuesto y funciona exactamente igual, es decir, hacia arriba y hacia abajo aumento y disminuyo el caudal que estoy proporcionándole al sistema por la cañería de agua fría, por la cañería de agua caliente. A un lado le doy preferencia al agua caliente, al otro lado le doy preferencia al agua fría. Entonces, si quiero agua tibia, me pongo en la mitad y ahí acciono. Profe,
Sí. Gabriel de Jesús Ahumada dice, la llave plástica debe ser buena para ambientes salinos. Sí, excelente. Qué buen De partida no se oxida. Exacto. Sí. Y Juan Osvaldo dice, profe, ¿qué dice la norma sobre las llaves de paso en los baños y en la cocina? ¿Lo vamos a ver eso mañana, pasado? Sí, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en general la norma dice que cada artefacto debe tener su propia llave de paso y cada recinto debe tener una llave de paso por servicio. Es decir, el baño debe tener una llave que corte todo el servicio de agua fría y otra llave que corte todo el servicio de agua caliente. Si yo tengo una tina, en la tina también tengo que tener 2 llaves de paso. Y lo último, Nelson Medina dice, ¿esa llave de un cuarto de vuelta sirve para agua caliente? Esta en particular, como es plástica, no. Ya. Solamente para un servicio de agua fría. Ok. En general las llaves de paso sí, se pueden usar ya sea con agua fría o con agua caliente y vienen con el indicador rojo o azul para indicar exactamente qué tipo de servicio es el que está sirviendo, cortando esa llave. Ahora, un elemento bien importante son los equipos para la ducha. Este está diseñado especialmente para las duchas, sin tina. No tienen una salida adicional donde yo puedo llenar la tina con agua. Claro. Y funcionan en base a un dispositivo que se los muestro inmediatamente. Justo nos estaba contando el profe de INACAP, Alejandro Badamonde, ¿Sí? la importancia de la mantención anual de las llaves. Sí. ¿Por qué? Porque el agua en Chile es terrible y dura. Es malita. Es súper dura el agua y hay zonas que son más mineralizadas aún y más duras todavía. En Claro. algún minuto, profe, no sé, usted había recomendado antes, tal vez lo podemos ver más adelante también, sobre soluciones para que el agua salga un poquitito más blanda. Sí. Básicamente lo que se recomienda es instalar un sistema de filtro justo a la salida del medidor antes de entrar a los servicios de la casa, de tal modo que todo el agua que ingrese al domicilio esté previamente filtrada. En algunos casos se ponen filtros en los artefactos, por ejemplo en la lavadora, o si tengo una máquina dispensadora de agua, también le pongo un filtro para que esa agua salga filtrada antes de usarse. Bien. Bueno, vamos a aprovechar este mismo dispositivo que hicimos ayer, que fusionamos, y vamos a entender que estas dos salidas son de agua fría y agua caliente en la ducha. Entonces, esta pieza, que es una unión inclinada, compensadora, la vamos a instalar una en cada orificio de los servicios, o uniones de los servicios. Lo del orificio no me gustó mucho. Algunos de nuestros amigos nos están diciendo, por ejemplo, Miguel Ángel de la Fuente, que por acá en el sur el agua no es para nada dura. Sí, es rico. Eso es verdad. Es que el sur es otra cosa. Bueno, una vez que tenemos esto presentado, nos preocupamos de la llave. La llave la entregan con estas golillas para sellar en este punto. Una en cada servicio. Entonces, presento la llave, normalmente la firmo en uno de los servicios y una vez que la tengo firme, giro esta unión hasta que coincida exactamente con la otra llave, con el otro servicio. De esa manera puedo equilibrar la distancia a la que están las salidas en el muro con la distancia a la que están las entradas de las llaves en la llave. Ahora, me preocupo después de aplicar el nivel de tal modo que esta llave quede instalada perfectamente horizontal. Una vez que esto está instalado, suelto. Evitando, por supuesto, que esto cambie de posición y se mueva. Instalo los embellecedores, que son los elementos que van a tapar todas estas conexiones que están en el muro.
uno para cada servicio. Y vuelvo a instalar la llave, que ya sé que está perfectamente horizontal y la distancia de las conexiones es exactamente la requerida. Entonces, en el muro va a quedar una cosa así. Súper. Y aquí tengo el monomando para regular temperatura y flujo o cantidad de agua que va a salir, en este caso por la regadera, por la chaya de la ducha. Profe, tenemos un servicio de utilidad pública. ¿Ya? Josefina Lizama dice, pucha, una consulta medio aprovechándome, pero es una muy buena pregunta. Tengo una llave que no sé muy bien de qué tipo es, pero tiene 2 mandos y una llave para llenar la tina. Diría que la llave del agua caliente da un cuarto de giro. Desde que la instalaron ha sido imposible regular el agua. El agua caliente tiene poca presión y al poner el agua fría se apaga el calefón. Ya. Entonces, no se puede, bueno, han intentado, dice, cambiar la temperatura y presión del agua desde el calefón, pero o derechamente no se prende o sigue sin poder regularse. ¿Qué podríamos hacer? De partida necesita un monomando, o sea, no un monomando, un monoblock o una llave que tenga 2 controles, uno para cada servicio, de tal modo que pueda compensar la falta de presión de uno con el exceso de presión del otro. No como la que tienes en la mano, no como entonces. Esta que tengo yo aquí en la mano, porque esta viene con la misma unión en la llave de los 2 servicios. Perfecto. Entonces va a necesitar buscar una distinta combinación. Y hay otro detalle importante. En la regadera, en la chaya, ahora están distribuyendo este elemento, que es un microfiltro. ¡Oh, qué bueno! Entonces el microfiltro va instalado inmediatamente en la tuerca, después viene la colilla de sello y después se atornilla la regadera. Y nada reemplaza que pasen una noche con agua caliente y vinagre. Nada lo reemplaza. Bueno, por supuesto, una vez al mes o cada 2 meses o en un tiempo prudente, todo este mecanismo se introduce en una solución de agua con vinagre. O la otra alternativa es tomar una bolsa de polietileno, llenarla hasta un cuarto de agua con vinagre y amarrar esta bolsa sobre la ducha. De tal modo que quede toda la noche esto sumergido en el vinagre adentro de la bolsa. Después botan la bolsa con el contenido y todo y tienen la ducha totalmente destapada. Sí, impecable. Bien, eso en cuanto a las llaves. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo instalo la llave en un lavaplatos o en un lavatorio? Bueno, yo traje aquí un micro lavatorio que es de mi casa rodante, pero tiene el orificio para una llave monomando. Puedo instalar esta llave con el servicio exclusivo del agua fría, puedo instalar esta llave monomando con los 2 servicios, agua fría y agua caliente, y puedo incluso instalar esta llave monomando con el cuello de cisne. Ahí yo voy a escoger cuál es la que más me conviene. Pero pensemos que este dispositivo está adosado al muro. Entonces, si tengo el muro por ambos lados, el único acceso que tengo al orificio por donde va a instalarse la llave es por debajo. Entonces va a ser más o menos difícil llegar a instalar cualquier dispositivo en ese orificio tan pequeño y tan difícil de llegar. Entonces, para eso existen algunas llaves como esta especial, que la venden en Sodimac, por supuesto, que me permiten trabajar con los flexibles en lugares casi inaccesibles. Entonces, simplemente meto la llave en el flexible y atornillo o suelto la llave desde atrás. Y por supuesto que tiene las medidas para diferentes tipos de tuerca, incluso para tuercas bastante grandes y voluminosas, como podrían ser, por ejemplo, las tuercas que afirman los desagües. Entonces, en el caso de los monomandos, supongamos que voy a instalar este dispositivo.
Este dispositivo viene con un elemento de fijación que es una media luna, que yo en este minuto la tengo semi instalada. Se une al cuerpo de la llave con dos espárragos o vástagos roscados. Y el objetivo es que la llave, que tiene una goma redonda de sello alrededor de la base, ajuste perfectamente en el dispositivo, y por el otro lado, esta media luna va a hacer el ajuste contra la parte inferior del dispositivo. Entonces, ¿cómo se instala esto? Si ustedes se fijan, los tornillos o los espárragos son bastante largos. No es para molestar, en realidad. Lo que hay que hacer es poner la tuerca en la parte más extrema, instalar los flexibles de los dos servicios y después tengo que hacer un truco. Primero paso un flexible con su tuerca. Después aprovecho el espacio que queda y logro introducir el segundo flexible. Ya tengo los dos flexibles al otro lado. Y ahora, para instalar la llave, ocupo este sistema de media luna, insertando la mitad de la media luna, girando la llave, y cuando llego a la mitad del servicio, ya va a haber entrado completamente todo el sistema. Ahí. Ahí. Entonces, la última etapa que me queda es por debajo con una llave o simplemente un alicate. Simplemente tengo que apretar los tornillos y las tuercas hasta lograr que la media luna se afirme en el cuerpo del dispositivo, del artefacto que tenemos y que vamos a instalar. Ahí, listo. Entonces ya tengo mi llave monomando instalada y lista para ser usada. Y todo lo hice por este lado, digamos, excepto el apriete de los últimos tornillos. No es necesario instalar los flexibles y después de instalados los flexibles en el muro, atornillarlos en la llave y hacer todo el mecanismo por fuera. No, yo paso toda la llave armada por el orificio. Está diseñada justamente para que quepa. ¿Qué es lo que voy a encontrar normalmente en el muro? En el muro voy a tener dos terminales, uno de agua fría y uno de agua caliente. Entonces, lo que me queda simplemente es escoger por qué lado va a entrar el servicio de agua fría y afirmar el flexible respectivo a la salida de agua fría. Y por supuesto que el otro flexible, que va a ser de agua caliente, afirmarlo en la salida de agua caliente. ¿Hasta cuándo aprieto? Bueno, en el caso de los flexibles de las llaves y las combinaciones vienen con goma. Por lo tanto, esto se aprieta hasta la fuerza de la mano. No es necesario apretarlo nada más. Y no es necesario tampoco agregar aquí teflón o algún tipo de sello, sino que directamente sobre el hilo exterior que está en el muro. Y con eso queda absolutamente instalado el dispositivo. Entonces, más abajo vendrán las llaves de paso y todos los elementos adicionales y los conductos y cañerías. De pie le están aplaudiendo, profe, dice Galo Escobar, grande, profe, siempre me han dado mucho y hacer esa instalación de ese tipo de llaves. Ahora, sí, felices. Aprovechemos que aquí tenemos un par de flexibles. Los flexibles en general se clasifican de acuerdo a la tuerca o el dispositivo que tienen en cada uno de sus extremos. Entonces, hay flexibles que tienen doble tuerca y hay otros flexibles como este que tienen tuerca y tornillo. En general, estos flexibles con diferentes extremos
se utilizan para conectar artefactos importantes, por ejemplo el calefón. Entonces, con la tuerca, el tornillo, nos conectamos a la red y con la tuerca nos insertamos en el calefón. Ahora, siempre tenemos que verificar que los flexibles con tuerca en su interior tengan una goma. En algunos casos la goma se pierde. Aquí tenemos el caso. Hay un extremo con, ahí está, un extremo con goma y el otro extremo sin goma. Entonces, en el caso del extremo que no tiene goma, va a haber una filtración siempre. Entonces, este elemento se desecha. Siempre tenemos que usar los que tengan la goma incorporada. ¿Había una duda por ahí, una consulta? ¿O varias? Más que nada comentario. Dice, profe, flexible HI, HE, HI, HI, HE, HE. Me van a decir chichichilelele, pero no. HI significa hilo interior, HE hilo exterior, HE tornillo, HI tuerca. Entonces, flexibles HI, HE. Exactamente. Lo dice la Pame Vidal, no lo digo yo. Ya. Efectivamente. Perfecto. Y dentro de lo que venía en la PPT, profe, ¿hay algo que quiera hacerle clic ahí y detenerse? Porque nos quedan 3 minutos. En realidad es lo mismo que hemos visto, ya, pero en la práctica. Cómo se instala la llave, las gomas, recordemos eso es importante, todos los elementos, digamos, vienen con goma y tuerca para ser instaladas por debajo. Y en algunos casos viene un sello en la parte del accesorio para evitar que el agua que está en la superficie penetre por entre medio de la cañería. Pero por debajo siempre va goma y tuerca o golilla. Perfecto. Gracias, de sujeción.